More than any other man or any combination of events, Adolf Hitler was the cause of the Second World War. War, for its own sake, was his driving obsession. Prolonged peace, he once said, would make a nation rot. Hitler never made a secret of his aims. He committed them to print and repeated them in countless speeches. He triumphed because the world was blind to the signals he constantly raised. Time and again, Hitler could have been stopped. By his fellow Germans at first, by foreign leaders later. Not until 1939 did the Allied leaders move to check him, and by then it was too late to block his road to war. En 1919, un ilustrador americano dibujó esta caricatura. En ella se puede leer la paz y la futura carne de cañón. Vemos a los principales signatarios del Pacto de Versalles y Clemenceau, el líder francés al que apoyaban el Tigre, dice: es curioso, me parece escuchar a un chico llorar. Ese chico es la generación que en 1940 tendría 21 años y a sus pies está el Tratado de Paz de Versalles. Esta caricatura simboliza que esa paz llevaba en ella el germen de una futura guerra. Y el ilustrador se equivocó apenas por un año en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿realmente fue el Tratado de Versalles el responsable de la Segunda Guerra Mundial? Recordemos que en 1929 tuvo lugar el crash de Wall Street. La bolsa se vino abajo en Estados Unidos y provocó una reacción en cadena, sumiendo al mundo en una grandísima y profunda depresión económica, conocida como la Gran Depresión. Esas condiciones fueron el caldo de cultivo para que personajes como Hitler en Alemania consiguieran llegar al poder. Debido a la crisis, Alemania dejará de pagar las reparaciones de guerra a partir de 1931. Recordemos que Adolf Hitler fue nombrado canciller en 1933. Ese mismo año, Alemania va a abandonar la Sociedad de Naciones, en la que había entrado en 1926, en la época de la Concordia Ilusoria. En 1935, Alemania va a romper dos puntos del Tratado de Versalles. Por un lado, va a restablecer el servicio militar obligatorio. Es decir, su ejército va a superar los 100.000 hombres que le permitía el tratado. Por otro lado, va a anunciar la creación de una fuerza aérea militar, la Luftwaffe. Sin ser iguales, las ideologías del fascismo italiano y el nazismo alemán tenían muchos puntos en común. En 1936, Alemania e Italia van a firmar lo que se conoce como el eje Roma-Berlín, para darse ayuda mutua y oponerse al comunismo, una de las características que unía estas dos ideologías. Ese mismo año, Alemania y Japón van a firmar el Pacto Anticomintern. Recordemos que la Comintern era la tercera internacional, dirigida desde Moscú por el Partido Comunista Soviético. Alemania y Japón firman este pacto para luchar contra el comunismo y se le irán uniendo diferentes países. Italia más adelante, Bulgaria, Hungría, incluso España cuando acabe la Guerra Civil. Y ese mismo año de 1936, Hitler va a romper otro de los puntos del Tratado de Versalles, remilitarizando Renania, esa franja territorial que hacía de colchón entre Francia y Alemania. Además, Alemania e Italia van a enviar ayuda a Franco durante la Guerra Civil Española, violando lo acordado en el Comité de no Intervención de las Potencias, según la cual la Guerra Civil Española era tema exclusivamente de España y nadie debía inmiscuirse. La ayuda de Alemania e Italia fue fundamental para que Franco consiguiera vencer a la Segunda República en la Guerra Civil Española. Un año más tarde, en 1937, Hitler va a anunciar ante el Reichstag que Alemania retira su firma del Tratado de Versalles.
Esto quiere decir que en adelante Alemania no va a reconocer lo dispuesto en dicho tratado. En marzo de 1938 va a tener lugar la Anschluss, la unificación entre Alemania e Italia, por la cual ambos países se convierten en un solo país, un solo Estado. Para justificar la ocupación de Austria y su anexión, Hitler llevó a cabo un referéndum en el país austríaco. En ese referéndum preguntó a los austríacos: ¿quieres que Alemania y Austria formen un solo país bajo el liderazgo de Adolf Hitler? Como vemos en las papeletas, quedaba bastante claro qué es lo que querían que votaran. Este círculo grande significa el sí y este pequeñito el no. Las SA de Hitler se preocuparon durante todo el periodo de votación que la gente votase lo que tenía que votar. Al final, el referéndum salió sí por una aplastante mayoría del 99%. En octubre de 1938 va a tener lugar la crisis de los Sudetes. Recordemos que los Sudetes son ese territorio de mayoría alemana que estaba bajo control de Checoslovaquia, que quedaron bajo su control después de la Primera Guerra Mundial. Hitler realmente lo que pretendía era ocupar Checoslovaquia entera. Lo que pasa es que los aliados, Gran Bretaña, Francia, dirigidos por Mussolini, inspirados por Mussolini, se reunieron en Múnich, donde llegaron a un acuerdo, según el cual los territorios de los Sudetes, que son estos que están aquí dibujados en amarillo, pasarían a control alemán y así se solucionaría el problema territorial. En la realidad lo que se estaba haciendo era ocupar parte del territorio checoslovaco y además privar a ese país de sus mejores defensas naturales. El primer ministro británico Neville Chamberlain llegó al aeropuerto de Londres exhibiendo el papel con la firma de Hitler y diciendo: este papel significa la paz para nuestro tiempo. Realmente pensaban que estaban frenando a Hitler. A esta política de consentir que Alemania recuperara muchísimos de los aspectos que tenía prohibido desde el fin de la Primera Guerra Mundial por Tratado de Versalles, se le llama la política de apaciguamiento. Y fue una política deliberada que llevaron a conciencia tanto Francia como Gran Bretaña para tratar de evitar el inicio de una nueva guerra. Pero Hitler no va a quedarse ahí. En marzo de 1939 va a ordenar a su ejército la ocupación de toda Checoslovaquia. Ese mismo año, Alemania e Italia van a firmar el Pacto de Acero, convirtiéndose oficialmente en aliadas y prometiéndose ayuda militar en caso de que empiece una guerra. Pero el bombazo definitivo llegará en 1939, en el mes de agosto. Recordemos que el nazismo es totalmente anticomunista. El mayor enemigo de Hitler es el comunismo y los judíos. La Unión Soviética es vista como el paradigma, como el representante de ese comunismo internacional. Además, uno de los problemas militares de Alemania durante la Primera Guerra Mundial fue que tuvo que estar en dos frentes, luchando en el frente occidental y en el frente oriental. Así que Hitler planificó una maniobra que nadie se esperaba. Esto es, mandó a su ministro de Exteriores, Ribbentrop, a negociar con el ministro de Exteriores soviético, Molotov, un pacto de no agresión, en el cual de manera secreta se repartían Europa Oriental, Polonia, Finlandia y los estados bálticos, así como parte de Rumanía. A este pacto se le llamó Pacto Ribbentrop-Molotov o Pacto Nazi-Soviético. Dicho pacto fue un terremoto en todos los países occidentales. Ninguno esperaba que Hitler firmara un acuerdo amistoso con su enemigo mortal, Stalin. En la prensa internacional aparecieron rápidamente multitud de caricaturas parodiando lo que había sucedido. Muchos se preguntaban cuánto tiempo durará esa luna de miel, ese acuerdo tan extraño entre la Unión Soviética y Alemania. El pacto nazi-soviético era la constatación de que la política de apaciguamiento de las potencias occidentales, sobre todo Gran Bretaña y Francia, con Hitler, había fracasado. El dictador alemán los había burlado una y otra vez. Así las cosas, y sintiendo que podía hacer en política exterior prácticamente lo que quisiera porque no tenía ningún tipo de oposición, Hitler puso sus ojos en el siguiente objetivo: el corredor polaco y la ciudad de Danzig. Recordemos que en el Tratado de Versalles se había establecido que este territorio que separaba a Prusia Oriental de Alemania pasara a formar parte de la nueva nación polaca. Y así
Tras una serie de artimañas, en 1939, en el mes de septiembre, Alemania invadió Polonia. Pero esta vez las potencias no se van a quedar de brazos cruzados. Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en el lejano Pacífico, Japón lleva adelante una política imperialista desde el final del siglo XIX de ocupación de territorios. Corea está bajo su control, así como un montón de archipiélagos en el Océano Pacífico. Japón, un país muy potente industrialmente, carece de recursos naturales y puso sus ojos en esos recursos que estaban en las islas del Pacífico y en China. En 1931 invadiría Manchuria, al norte de China. Y en 1937 Japón invade China. Las relaciones empeoran con Estados Unidos, que tenía muchos intereses en el Océano Pacífico. Estados Unidos, recordemos, que observaba una política de aislacionismo frente a lo que pasaba en Europa, pero no podía volver los ojos frente a lo que estaba pasando en el Océano Pacífico. Este es el inicio de un empeoramiento de relaciones entre Japón y Estados Unidos que acabará en 1941 con el bombardeo de Pearl Harbor. Por lo tanto, si nos fijamos en el Tratado de Versalles, vemos que en 1939 era prácticamente papel mojado, ya no existía de facto. Veamos qué fue pasando. Por ejemplo, Memel pasó a Alemania. Renania, recordemos que quedó militarizada de nuevo en 1936. El Anschluss, que estaba prohibido, se había realizado. Los Sudetes, que tampoco podían pasar a Alemania, ahora estaban bajo control de Alemania. La Sociedad de Naciones no había hecho absolutamente nada por impedirlo en esa política de apaciguamiento de las principales potencias. También se habían incumplido todas las cláusulas militares. Alemania volvía a tener una fuerza de más de 100.000 hombres, tenía una marina de guerra, empezó a fabricar submarinos, que estaba prohibido, y también tenía la Luftwaffe, la Fuerza Aérea. Y por efecto de la crisis económica, había dejado de pagar las reparaciones de guerra a los aliados. Por lo tanto, el Tratado de Versalles prácticamente no existía al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, aunque tenemos que tener en cuenta que la política de apaciguamiento no fue la más adecuada y otros sucesos que pasaron, como por ejemplo el imperialismo japonés en el Pacífico, la inmensa responsabilidad del inicio de la Segunda Guerra Mundial fue de este personaje, Adolf Hitler, y su política de espacio vital.